pedirle que se vengan un poco más para adelante, así le dejamos espacio a los que lleguen un poquillo retrasados, los que lleguen. Muévase un poquito más para adelante, por lo menos los que más puedan. Honestamente todos podemos, pero déjenme por lo menos 2 filas atrás que esté libre. Hay mucha silla aquí. Bueno, vamos a empezar el culto de esta mañana. Pongámonos en pie, vamos a orar, vamos a alabar a nuestro Dios. Esta mañana nuestro hermano Manuel nos estaba hablando acerca de los sucesos que estamos viendo, que están ocurriendo, que ya vienen escritos en la palabra del Señor, pero para nosotros tiene que ser motivo de regocijo, porque vemos que la palabra de Dios cada vez se va cumpliendo al pie de la letra, y lo que significa que la venida de Cristo está cada vez más cerca, por lo cual lo que los primeros cristianos hacían, y era al pensar de que Cristo estaba más cerca que nunca, es Maranata, Cristo viene. Con eso se alentaban, se animaban, por lo cual usted y yo tenemos que animarnos de saber de que está cerca ya la venida de Cristo, cerca ya el que nosotros podamos estar en su presencia. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor en esta mañana que pueda descender en medio de nosotros y sea hablando en nuestras vidas, sea tocando nuestro corazón, y aún clamar por este pueblo, por Madrid, por el mundo entero, que Dios pueda tocar corazones y veamos almas salvándose una vez más. También vamos a orar también por la familia Mitchell. Usted sabe que nuestro pastor Mitchell, se encuentra ya diagnosticado de Parkinson y aún de Alzheimer. Vamos a orar por toda la familia y también por la familia de nuestro hermano y pastor Eusebio. Para aquellos que no lo sepan, el viernes yo recibí la noticia del fallecimiento del pastor Eusebio, por lo cual vamos a orar también por su familia, que Dios pueda traer consuelo, paz y sobre todo el gozo de poder saber que Él está en la presencia del Señor y que vamos hacia ese lugar cada uno de nosotros también. Así que ayúdenme a orar ahí donde están, con todo nuestro corazón, y vamos a alabarle. Vamos a darle la gloria que Él se merece. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por permitirnos poder estar en este lugar una vez más para poder alabar y glorificar tu santo nombre, Dios. No hay otro como tú, Señor. Gracias porque nos has escogido. Gracias, Dios, porque nos rescataste, nos salvaste, nos perdonaste, Señor. Y por eso estamos en este lugar, Dios, agradecidos por lo que has hecho, Dios, y aún por lo que vas a hacer. Agradecido, Padre, porque tú no mientes, Señor. Tu palabra se cumple, Padre, día tras día, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu ayuda. Gracias por cada uno de los que están en este lugar y aún por aquellos que aún no han llegado, Señor. Bendice sus vidas. Trata, Padre, con este pueblo. Trae convicción de pecado, Señor, a este lugar y aún al mundo entero, Padre. Y aún queremos clamar de Dios por la familia Mitchell, que sea tu mano poderosa sobre su vida, y aún por la familia del pastor Eusebio, Señor, que seas ayudando, fortaleciendo, Dios, y consolando a cada uno de ellos, Señor. Y aún por la iglesia, Padre, en Guinea-Bissau, y cada uno de los hermanos, Dios, que se encuentran en ese lugar, y aún por la iglesia madre de Bissau, Señor, la iglesia del elegido, Dios. Clamamos por sus vidas, porque traiga, Señor, ese consuelo y el gozo de saber que cuando partimos, Señor, partimos a tu presencia para gozar, Dios, de la eternidad contigo, Padre. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you.
Para ti no hay condena.
ver lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos a adorarle en esta mañana. Vamos a decir, Señor, yo confío en ti, en lo que tú estás haciendo. Adórale. Confía mi corazón en ti, reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz en ti, confía. No hay nadie como tú, Señor. Vamos a adorarle con esta canción. Las Escrituras nos hablan del gran amor que Dios tuvo para nosotros. Y la humanidad necesita de ese amor. El amor de Dios en su vida. Vamos a adorarle con esta canción. Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza.
hiciste en aquella cruz, Señor. Por eso estamos en este lugar. Tú venciste la muerte, Señor. Y aún nos diste vida, Padre. Por esa razón, oramos, bendecimos tu santo nombre, Señor. Imploramos que desciendas, Señor, te glorifiques en medio de nosotros, Señor. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, gracias porque estás, Dios, en medio de nosotros. Muévete, Dios, en este lugar, toca corazones, trae convicción a cada vida, Dios, y aún abre nuestro entendimiento, Padre, para entender las cosas, Señor. Oh, y clamamos por este pueblo, que seas tocando las vidas, Señor, y veamos aún más almas salvarse, entregar su vida a ti. Te alabamos y bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes saludar al que está a su lado? Sin moverse mucho. Dígale que Dios te bendiga. Sé que suelo repetir mucho esta canción, pero me encanta porque habla de la esperanza que tenemos. Vamos a orar, en esta mañana vamos a orar para bendecir la ofrenda, que Dios pueda bendecir nuestra economía. Así que nuestro hermano Gamaliel nos dirige en oración. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque tú eres el único que teniendo los dos decidiste ser nadie. Enséñanos a aprender de ti, Padre Celestial. También te pido que bendiga esta ofrenda en tu santo nombre. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por estar en este lugar, gracias a los músicos del Ministerio de Alabanza. Gracias por venir. Les doy la bienvenida a todos aquellos que están viniendo por primera vez, y aún por los que regresan de hace tiempo también venir. Sean todos bienvenidos. Siéntense como en su casa, estamos aquí para servirle, para ayudarle, para lo que usted necesita, sobre todo para mostrarle la verdad del Evangelio, que Jesucristo resucitó de los muertos. Y Él está vivo y quiere transformar su vida, así que ese es el Evangelio que predicamos. Gracias por estar aquí. Manténgase, estoy hablando a la iglesia, manténgase en oración, como les decía anteriormente, por la familia Mitchell y aún por la familia del pastor Eusebio, que Dios pueda traer consuelo a sus vidas, sobre todo a la familia del pastor Eusebio, que él ya partió a la eternidad, pero queda
los familiares, por lo cual esto no es algo fácil de digerir, es algo difícil, pero lo que los cristianos tenemos es la esperanza de poder saber que cuando partimos de este lugar nos encontramos con nuestro Creador y ya vivimos con Él por la eternidad. Así que manténgase orando por ellos, amén. Aunque quizás usted no lo conozca, aún por la iglesia en Guinea-Bissau, todas las iglesias que están ahí, y la iglesia de Ejido, que es la iglesia madre de Guinea-Bissau. Abra su Biblia, Isaías capítulo 53, versículo 1 al 6. Estaba viendo un vídeo que me impactó, una gran manera de responder. Y él mismo decía que esta es una de las preguntas más difíciles que existen, y de hecho seguramente usted que ha ido a evangelizar alguna vez la ha escuchado. Y es que quiero hablar en esta mañana de Dios y el sufrimiento, porque mucha gente suele decir cuando salimos afuera a testificar, a hablar acerca de Cristo, de Dios, de su amor, de la obra perfecta que Él hizo. Mucha gente siempre nos lleva a esta pregunta, ¿no? Nos lleva al sufrimiento que ellos vivieron. Muchas veces he hablado con gente, me cuentan de la historia, lo que ellos pasaron, lo que ellos vivieron, el dolor, la pérdida en muchas ocasiones. Y es duro, es difícil verlos como ellos, cuando cuentan su historia, hay un dolor en sus vidas, a pesar de los años que han pasado, aún todavía heridas que sangran. O preguntas como: si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué tantos niños sufren, niños con cáncer, o sufren por desnutrición, por hambre? Y todas estas preguntas le llevan a mucha gente a pensar: Dios no existe, porque si existiera entonces no habría esto, no sucedería estas cosas, o por lo menos Dios debería de quitarlas, todas estas cosas. Es decir, muchos piensan que si hay sufrimiento no hay Dios, y si hay Dios entonces no debería de haber sufrimiento. Por eso en esa mañana quiero hablar sobre Dios y el sufrimiento. Quiero traerle a este entendimiento que cada uno de nosotros como hijos de Dios hemos tenido que entender, y quizás aquellos que no han conocido de Dios aún, que todavía no han entregado su vida a Cristo, sobre todo aquellos que no oyen a través de las redes sociales, y quizás tengan esas preguntas también, esta situación en su vida de pensar de que por qué razón el sufrimiento esta mañana. Por eso quiero traer este mensaje. Dios me movió a esto mientras oía a este hombre, es un científico cristiano que estaba dando una respuesta respecto a esta pregunta. Así que vamos a leer nuestro texto en Isaías capítulo 53, versículo 1 al 6, y vamos a ir desarrollándolo. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, una vez más por esta mañana. Gracias por cada uno de los que están en este lugar. Es evidente, Padre, que no hay coincidencia, Padre. Es evidente que eres tú quien toca los corazones, quien trae convicción. Y aún, como dice tu palabra, quien añade, Dios, los que han de ser salvos,
quien toca los corazones y quien pone tanto el hacer como el querer en nuestras vidas, Padre. Te pido en esta mañana que seas tocando cada corazón, Dios, abriendo nuestro entendimiento, Padre, a estas cosas, porque es uno de los detalles, Padre, que ha hecho que mucha gente rehúse creer en ti porque no entiende lo que sucede, no entiende las cosas. Habla a través de mi boca, Señor, trae este entendimiento, Dios, que seas tú hablando, que seas tú trayendo convicción en esta mañana. Te alabamos y bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar en primer lugar del principio. Miren, todos tenemos que ser honestos en esta mañana y tenemos que ver que además de ver, tenemos que creer en el plan de Dios al crear el universo, sobre todo al crear al hombre. Para esto tenemos que remontarnos entonces al principio. Vamos a leer unos cuantos versículos, dice en Génesis 1, 26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Quiero que usted entienda en esa mañana, primero en esos versículos, cómo es la creación. No hemos podido leer el capítulo 1, espero que usted lo pueda leer desde el capítulo 1, desde el principio, todo el diseño de la creación, todo lo que Dios hizo, pero vamos a centrarnos simplemente en la humanidad, de cómo Dios aún formó al hombre, lo creó y le proporcionó todo lo que él necesitaba. Es más, en los siguientes versículos, por ejemplo en Génesis 2, 7 al 9 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiero que usted mire esta situación. Dios diseña un lugar perfecto para el ser humano, un lugar donde tenía todo lo que él necesitaba, un lugar donde estaba provisto de todo, no había nada que le faltaba. Él era o debía de ser el Señor de todo ese lugar, el Señor de toda la creación, como hemos leído en Génesis. Es decir, lo que está hablando es simplemente bendición tras bendición. Dios bendijo al hombre. Dios bendijo a esta pareja, Adán y Eva, y les dio todo lo que ellos necesitaban. En el principio Dios provee todas estas cosas, inclusive hasta la ayuda idónea para él. Dice en Génesis 2, 15 al 18, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y le hizo esa ayuda idónea. Trajo a Eva para él, y se consumó el primer matrimonio. En el principio tenemos que entender que el plan de Dios era perfecto, que todo lo que Él diseñó no contemplaba el dolor y el sufrimiento. No había esta situación, todo aquello que se puede ver nada más es para que el hombre pudiera disfrutar
de todo lo que Dios le había provisto. En el principio no había dolor, no había enfermedad, no había sequedad, no había hambre, no había peligros, no había escasez. Es más, hasta Dios diseñó una forma de riego para la tierra. Es glorioso, dice la Escritura, que subía un vapor y regaba la tierra. Todo estaba planeado de una manera perfecta para que el ser humano pudiera vivir conforme al diseño que Dios había determinado. No había peligros, no había escasez, no había tristeza. Al contrario, había paz, sosiego, tranquilidad, felicidad, abundancia, armonía, alegría, descanso, trabajo. Todo. En el principio, hermano, había todo. Lo que el ser humano hoy en día se imagina o desea o intenta imaginar entre Dios y lo que debe de ser, en el principio era así. Simplemente Dios puso en el centro, dice las Escrituras, dos árboles. Muchas veces nosotros no nos paramos a pensar que uno era el árbol de la vida y otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios prohíbe de uno de ellos nada más. Es decir, en su voluntad, Él dice, de todo árbol del huerto puede comer. Y esto significa de todo, menos de uno. Lo que no nos habla las Escrituras de que al ser humano le haya prohibido el árbol de la vida, sino después del pecado. Usted puede ver como Él dice, tenemos que echarlo del huerto, no vaya a ser que coma del árbol de la vida y viva para siempre. Pero al ser humano que le creó con esa libertad de poder decidir desde el principio. Mucha gente, por ejemplo, suele pensar, suele decir cómo Dios entonces pudo poner ese árbol ahí. Es como que Dios estaba tentando al ser humano. ¿Y por qué le puso ese árbol? Porque es la evidencia o es la situación de que el ser humano puede decidir. Hermano, si usted va a un lugar y solo le dice, hay gazpacho para comer y paella, ¿usted decide? ¿Le dan a escoger? Le dan la oportunidad? No, a mí me apetece macarrones. No, tenemos gazpacho y paella. Eso es lo que hay, eso es la carta. Sin embargo, Dios nos da esa libertad de poder decidir qué es lo que vamos a hacer. Y el ser humano lamentablemente decidió. ¿Cuántos árboles podrían haber en el huerto para que uno solo sea lo que realmente le interesaba al ser humano, cometa el pecado y con esto traiga la muerte? Y no solo la muerte, sino también el sufrimiento. Solo debían obedecer a un simple mandato. Uno, nada más. Me remonto al principio, hermano, porque es de ahí donde tenemos que entender dónde surge todo esto. Porque la gente siempre pregunta a ello. No sé si alguna vez usted se habrá preguntado de esa manera. O sobre todo en alguna situación difícil que haya podido vivir, ¿de dónde estaba Dios en ese momento? Quiero que usted entienda que esto se origina desde el primer momento en el que Adán y Eva pecaron. Desde que ellos desobedecieron, la situación cambia. En Génesis 3, del 14 al 19, dice: Jehová Dios dijo a la serpiente, esto es después de que comieron del fruto, por lo cual, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tenemos que entender que aquí tenemos un detalle interesante: el pecado. Adán y Eva tenían la única situación de poder determinar en su vida qué decidir, si hacer la voluntad de Dios o hacer lo que la serpiente les estaba diciendo en ese momento. Y ellos tomaron la decisión libremente de poder comer de ese árbol, y ese pecado trajo consigo la muerte a su vida, y no solo a ellos, sino a usted y a mí también, a toda la humanidad. Y ya no solo eso, sino que usted puede ver en las Escrituras que añadido al pecado viene el dolor y el sufrimiento. La ecuación cambió, la historia cambió, la situación cambió a partir de ese momento, lo que significa que desde ahí la humanidad ha podido experimentar el dolor y el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, porque todo fue producido a raíz del pecado. No hay ser humano que no lidie con problemas. Todos vivimos problemas. No hay ser humano que no haya experimentado el dolor, el sufrimiento en algún punto de su vida. O alguien puede levantar la mano y puede decir: pastor, yo la verdad que vivo en el país de las maravillas. Todos hemos experimentado sufrimiento, dolor, tenemos historias que contar. Todos los que estamos aquí tenemos historias que contar, y si nos pusiéramos a contar, hermano, lloraríamos seguramente. Historias que no son nada agradables y que hubiésemos deseado no vivirlas, pero las reglas del juego cambiaron. Es inevitable que pasemos por dolor, por sufrimiento. Es inevitable. El pecado trajo eso. Y las Escrituras dicen en el texto que hemos leído: todos hemos pecado. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba ahí escribiendo en tierra y los mismos fariseos trajeron a una mujer que estaba sorprendida en el pleno acto del adulterio, y ellos con sus piedras diciendo: la ley dice que tenemos que apedrearla, ¿qué dices tú? Y él dice: aquel que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno fue capaz de poder lanzar una piedra. Y la pregunta es: ¿usted, yo, alguno de los que estamos aquí seríamos capaces de lanzar alguna piedra creyendo de que no hemos pecado? Nos mentiríamos a nosotros mismos, porque también hemos sido pecadores. También hemos pecado. Seas rico, seas pobre, seas de buena familia o no, del país que seas, del estatus social al que pertenezcas, seas creyente o incrédulo, seas cristiano o inconverso, todos nos encontramos con el sufrimiento. Todos lo experimentamos. Hace varios días atrás recibimos una noticia del pastor Mitchell. De hecho, quizás algunos a través de las redes han podido ver cómo incluso el pastor Greg Mitchell, cuando él lo anuncia, él está muy tocado. Es su padre, y él está anunciando el hecho de que el pastor deja de predicar ya. Bueno, tiene 90 años, tenía planeado seguir predicando hasta que el Señor le permita. Ya lamentablemente no puede hacerlo, pero él está, yo puedo ver su rostro, de que él incluso hasta su voz se entrecorta, porque es duro esto.
Aún el viernes recibo esta noticia del pastor Eusebio, el pastor en Guinea-Bissau, le diagnostican cáncer y el viernes directamente me da la noticia de que falleció. Ahora, es doloroso esto. De hecho, estuve pensando un momento ahí, poco vi al pastor Eusebio, un poco tiempo pude hablar con él, pude tener un tiempo de compañerismo con él, pero con el poco tiempo que tuve pude ver a un hombre realmente que amaba a Dios, que amaba la obra de Dios y que entregó su vida por ella. Pero no es fácil recibir una noticia como esta. Y es más, hermano, quizás yo escuchando ese mensaje me pude conmover en ese momento, pero yo no soy Ponche, por ejemplo, o yo no soy un familiar suyo. Es algo mucho más directo. Porque mire, el dolor, el sufrimiento se ve de dos maneras. Recuerdo a este científico que estaba diciendo, no es lo mismo que un oncólogo, así se dice, ¿no? Oncólogo, vea a un niño con cáncer, vea al mismo niño sufrir esa enfermedad, o los padres que están ahí. Es una manera de ver, una manera distinta de ver el dolor, y son las formas en las cuales lo podemos ver. O lo sufres en carne propia o cercano, porque son las formas de poder verlo. El error aquí es no aceptar que las reglas del juego han cambiado. El ser humano no acepta eso. Las reglas del juego cambiaron, hermano. En el principio Dios diseñó las cosas para que el ser humano viva sin el dolor, sin el sufrimiento. Pero como el ser humano tomó su decisión, cambió las reglas del juego. No la hizo Dios. Fue el ser humano mismo quien cambió las reglas del juego e introdujo a su vida el sufrimiento. Tenemos que entender esto. Las reglas del juego han cambiado. No podemos quitar el dolor. El dolor ya viene de serie, como dicen hablando acerca de los coches. Viene de serie, viene dentro. Y aún cristianos y no cristianos pueden y tienen que lidiar con ello, y lágrimas caerán, y cicatrices se verán, y habrá momentos de desesperación y angustia en tu vida, preguntas incluso sin respuesta. ¿Alguna vez has tenido esa situación? Preguntas sin respuesta, preguntas en las que a veces levantas la mirada al cielo, hermano. Yo muchas veces me he encontrado en esa situación, momentos en los que he echado la mirada al cielo y diciendo: Señor, ¿qué está pasando aquí? Señor, ¿qué es lo que quieres decir al respecto? O en alguna manera una especie de actitud de esto: ya no, para ya, corta. Porque es difícil. Algunas situaciones que viví se pararon, otras continuaron. ¿Cuántas oraciones no hice de que en mi casa la situación cambiara? No cambió. Hasta los 21 años seguí recibiendo palizas. ¿Cuántas oraciones al respecto? Y siempre hablamos acerca de la protección y todo esto, pero a veces hay algo que nosotros no alcanzamos a entender, y muchas veces como cristiano inclusive. Cuando incluso estuve en esa situación en la que fui violado. ¿Quién quiere eso? ¿Cuántas oraciones no se hacen a veces? No se corta, no pasa, no cambia. Pablo dice: orad 3 veces que quite de mí este aguijón. Y él me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Cuántas veces clamé al Señor porque mi madre dejara de sufrir
las situaciones que sufría. Golpes, maltrato psicológico, físico. Ella llega al Señor, tenía unos fuertes dolores de cabeza, supongo que fue por todos los golpes que recibió. Y era tan fuerte los golpes que ella tenía que se desplomaba, se desmayaba. Así vino a la iglesia, así vino al Señor, con esa situación. Gracias a Dios ya no le sucede eso. Creo que Dios ha sanado de eso a ella. Pero empezó con un dolor en la cadera hace un tiempo atrás. Va al médico, hace unos ejercicios, hace esto, aquello, empieza a agravarse, ya luego le dicen ciática, y tienes que hacer esto, nada, y todas estas cosas, ponte algo caliente, y ya ahora ya no es eso, ahora es artrosis, y ya no es solamente artrosis, la cadera la tienes destrozada, le cuesta caminar. Ayer estaba hablando con ella y me decía, hay días buenos y hay días no están buenos. Hay días que tengo bastante dolor y a veces no puedo ni moverme. Y hay días en el que hago el esfuerzo, aunque hay dolor, pero continúo. Aún puedo ver a mi suegra, una niña de 3 años que se cae en el trasero, se quema. Ya no solamente eso, conoce al Señor, se casa, forma una familia, salen al ministerio, predican el Evangelio, cáncer. Gracias a Dios ella venció el cáncer, Dios sanó la enfermedad y ella aún está viva y podemos gozar de ella. ¿Y su historia, hermano? Seguramente puede ser difícil. Puede que el dolor que hayas vivido no haya sido causado por desobediencia, pero el dolor se originó por el pecado de Adán. Trajo dolor, trajo sufrimiento, trajo muerte. A veces puede que no tengas culpa, como cuando un niño muere de cáncer, y por eso le estaban preguntando esto a este científico cristiano. ¿Cómo un niño puede morir de cáncer, o de hambre, o de desnutrición? Pero la muerte vino por causa del pecado. El otro día estaba viendo a mi hermano Gamaliel un poco triste al respecto, Sara igual. Me comentó, no sé, lo he visto triste, y es que un primo suyo lo mataron hace unos días acá. A veces la gente se pregunta, ¿qué es lo que ha hecho para merecer lo que está viviendo? ¿Alguna vez se ha preguntado usted eso? ¿Qué he hecho para yo pasar por lo que estoy pasando? Algunas veces es a causa de sus propios errores, otras veces por maldiciones generacionales. Usted sabe, hay cosas que pueden venir a causa del error de nuestros padres, de lo que han hecho, y puede afectar la vida de sus hijos. Y aún las escrituras dicen que hasta la 3ª y 4ª generación. Y otras porque simplemente forman parte de la ecuación de la vida. Porque aún el cristiano no puede decir, bueno, sí, aún el cristiano no puede decir, soy yo el único que está pasando por esto. Porque cristianos y no cristianos han lidiado con el dolor, con el sufrimiento. Todos. ¿Y dónde está Dios en todo esto? Esa es la pregunta. ¿Dónde está Dios en todo esto? Mire, nuestro texto, por eso lo he dejado al final. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Aún esta mañana, hermano Manuel estaba comentando sobre esto.
de cómo Él vivió esta situación. Quiero que usted entienda, porque esto es lo glorioso de nuestro Dios, hermano, que a pesar de que Él diseña algo perfecto para que usted y yo pudiéramos vivir, y el ser humano toma la decisión de poder aún añadir a su vida el pecado, el dolor, la muerte, Él diseña el plan para que usted y yo no solamente seamos salvos, sino que también seamos librados de esa situación en un tiempo. Es más, ya no solamente eso, es que Él mismo, Dios tan cercano a usted y a mí, que incluso participó del sufrimiento al igual que usted y yo. Usted puede ver, Él no quitó el sufrimiento, sino que Él padeció aún ese sufrimiento que usted y yo podemos vivir. Y aún peor, nuestro hermano Manolo nos estaba comentando eso. ¡Qué muerte! No se imaginan lo que es morir en la cruz, la peor muerte que existe. Y Él, Dios, despojándose de su deidad, viviendo en medio de nosotros, una vida santa para deshacer lo que Adán hizo, para poder traer esa reconciliación al ser humano a través de su vida, porque Él no pecó, Él fue sin mancha hasta la cruz y muere de cruz. El centro, hermano, del cristianismo no es la prosperidad, no es el que el sufrimiento se ha quitado, hermano. El centro es la cruz de Cristo. Él sufrió la cruz. Él vivió el dolor. Versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y esto me encanta: experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, porque todos nos descargamos. Él participó y padeció el dolor y el sufrimiento. Lo vivió. Aún en Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque Él vivió, Él sufrió lo que usted y yo hemos sufrido, lo que la humanidad ha sufrido. ¿Dónde está Dios en todo esto? Dios estuvo en medio de esa misma situación que su creación sufrió. Y Él lo vivió. ¿Para qué? Para que un día, hermano, usted y yo estemos en su presencia y así sea quitado totalmente el dolor y el sufrimiento, porque las Escrituras dicen que toda lágrima será enjugada y ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento. Pero lo que Dios no te promete aquí en esta tierra es que te va a quitar el dolor. No te promete eso, no te promete que va a quitar el sufrimiento de tu vida, pero sí te promete que Él te va a ayudar en medio de esa situación. Porque todos vamos a vivir eso. Él te va a ayudar. Él va a ser fortaleza para ti. Él aún estará al otro extremo de la cruz, mientras tú estarás llevándola, Él ayudándote a cargarla también para que puedas ir. Él estará en el lugar en el cual quizás tú puedas estar llorando, puedas estar con dolor, y Él estará aún enjugando tus lágrimas, trayendo consuelo. Él no te promete quitarte el dolor, pero Él te promete traer paz a tu vida aún en medio de la aflicción. Él no te promete quitarte el dolor en esa tierra, en este lugar, o la enfermedad quizás, porque Dios aún puede sanar, pero quizás no lo haga, como en algunos casos no lo ha hecho. Pero Él no te promete quitarte el dolor, sino Él te promete estar contigo
contigo todos los días hasta el fin del mundo para que tú puedas continuar y puedas vencer. Eso es lo que Dios nos promete. Y un día, hermano, y ese día está cerca. Amén. Sus ojos dejarán de echar lágrimas. Pero en esa tierra, hermano, no puede quitar de la ecuación el dolor y el sufrimiento, porque todos lo vivimos. Pero Él sí quiere estar contigo. Él siempre ha estado contigo, hermano. En todos los años que yo llevo de cristiano, puedo decirle que Dios ha estado conmigo siempre. Oh, había noches llorando a pesar de todas las heridas que tenía en la espalda por los golpes con cables que me daban, o palos de escoba que me partían en la espalda. Yo sentía a Dios que estaba ahí, que me abrazaba y me decía: yo te amo. Amén. Yo estaba llorando, sí. Yo estaba sintiendo el dolor, pero estaba sintiendo su presencia. ¿Cuánta gente no queda traumatizada por una situación tan difícil como una violación? Dios siempre estuvo ahí conmigo. Dios, hermano, no nos promete que el dolor sea quitado. Hermano, las Escrituras dicen que es necesario, sobre todo a los hijos de Dios está hablando, es necesario que pasemos por pruebas. Es necesario. Todos en el mundo están pasando por lo mismo, es necesario que pasemos por pruebas. Pero Él dijo: no te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si usted está cansado, hermano, usted puede venir al altar y usted puede recibir nuevas fuerzas. Si usted está angustiado, hermano, usted puede descansar en Dios, usted puede venir, porque la paz que Él nos da, y aún nuestras Escrituras hablan que Él pagó por esa paz que Él nos da. Dice el versículo 13 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de nuestro rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Por qué no hay esta paz en el ser humano hoy en día? Por el pecado que cometió Adán y Eva en el huerto, trajo el problema de no haber paz en el corazón del ser humano. Pero la obra de Cristo, lo que Cristo hizo fue pagar ese precio para que usted pueda tener, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la prueba difícil que usted pueda estar viviendo, esa paz que solo Jesucristo puede dar, porque Él pagó el precio por esa paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dios no te promete quitarte el sufrimiento, pero sí promete consuelo. Aleluya. Que aún en medio del dolor tú puedas recibir ese consuelo. Y aún puedas decir y entender, porque puedes confiar en Dios, que hay un plan perfecto que Dios está haciendo. Y la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Dónde está Dios en todo eso, hermano? Dios siempre ha estado con usted. Yo lo he podido comprobar en mi vida. Siempre estuvo conmigo para ayudarme, para levantarme, para animarme. Aun cuando escuchaba cuantas palabras decir: tú no sirves para nada, tú no vas a hacer nada en la vida, y yo empecé a creer todo eso,
Aún Dios ponía en mí palabras de tú sí vas a hacer algo, yo sí te puedo usar, yo sí te amo, yo sí voy a hacer algo en ti. No se ha perdido ni un segundo de su vida, hermano. Y aun cuando uno cree en esos momentos tan duros en la vida que podemos vivir, de dónde está Dios, ay hermano, es muy probable que Él incluso lo esté cargando en sus brazos. Amén. Y lo esté llevando para atravesar por ese valle de sombra de muerte. Esto se acabará un día. Pero tenemos que entender, mientras estemos aquí, dentro de la ecuación de la vida, se encuentra el dolor y el sufrimiento. No podemos quitarlo. Pero sí usted puede tener al mejor aliado que puede tener en la vida. A Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a hablar. Inclinemos nuestro rostro por un momento y cerremos nuestros ojos. Este científico terminaba diciendo: yo he hablado con mis amigos ateos, decía él, y ellos han analizado toda la forma y han traído una respuesta a si Dios existe o no, y se quedaron contentos con eso, decía él. Y él les preguntó: bueno, ¿y has quitado el sufrimiento? A lo cual sus amigos ateos le respondieron: no, no hemos quitado el sufrimiento. Y él dice: ese es el problema, que tu ateísmo no quita el sufrimiento, y es más, quita otra cosa que es aún peor, quita la esperanza. Él dice: si quitáramos a Dios, y si yo dijera al final tienes razón, Dios no existe, entonces no tendríamos ni siquiera que pensar en si hay juicio, si hay bien, si hay mal, todo sería permisible. Pero a pesar de que no podamos quizás traer una respuesta a una madre, decía él, que ve que su niño con cáncer está muriendo, no podemos quitarle ese dolor. Aún así, yo sigo creyendo en Dios, dijo él. Y le preguntaron: ¿por qué? Si no has lidiado con el sufrimiento. Porque mi Dios sí sufrió lo que el ser humano sufrió. Sí vivió el dolor. Murió en aquella cruz. Fue golpeado, molido, azotado, destrozado, al punto que ni siquiera se le podía reconocer, desfigurado y crucificado, para ir, porque Él venció la muerte, y eso no podemos olvidar. Él resucitó y venció la muerte, para ir con usted, conmigo, en ese caminar de la vida, a tu lado, para ayudarte, para animarte, para consolarte, para darte la fuerza que necesitas y para mostrarte la esperanza que tenemos. Un día estaremos en el cielo y todo eso acabará. Quiero en esta mañana hacer una invitación. Quizás no le has entregado tu vida a Cristo y puedes decir: pastor, la realidad es que aún todavía siento dolor, aún todavía tengo preguntas, aún todavía hay cosas que me dan vueltas en la cabeza, y hermano, le puedo decir: no tengo respuesta para él. Quizás en la presencia de Dios podamos preguntarle, pero lo que quiero traerle en esta mañana es que no es lo mismo la vida sin Dios que con Él a tu lado. Porque al final de cuentas, creas o no, vas a pasar por el dolor. Creas o no, vas a vivir el sufrimiento.
sufrimiento. Pero no es lo mismo estar solo que estar con aquel que puede animarte, puede renovar tu fuerza, puede consolarte y aún puede darte paz en medio de la prueba. Y es a Jesús quien quiero presentarte en esta mañana. Aquel que padeció, que sufrió la cruz, que murió en aquella cruz, pero que resucitó, venciendo la muerte, trayendo vida y aún preparando un lugar especial para usted y para mí, donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más dolor. Pero al igual que Adán y Eva, que tomaron su decisión, usted también tiene que tomar su decisión en esta mañana. Seguir viviendo la vida sin Dios y no trayendo ningún resultado al respecto, sino aún más dolor todavía, o entregarle su vida a aquel que por amor entregó la suya y derramó su sangre para que usted y yo podamos ser perdonados de nuestros pecados. Quiero animarle a tomar la decisión de poder aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Aquel que no le promete quitarle el dolor, pero sí le promete consuelo, paz, su amor, su fuerza, ánimo, y aún cargarlo en sus brazos si es necesario. Y sobre todo perdón y salvación. Y llevarlo a ese lugar que tanto el ser humano anhela, donde no hay dolor ni sufrimiento. Pero para eso necesita usted confesarle como su Señor y Salvador, reconocer que es un pecador y que necesita de él. Ahí donde está, mientras todos están con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, quiero hacerle este llamado. Si usted quiere recibir a Cristo, ahí donde está, levante su mano. Enseñarle: yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo quiero creer en Dios. Yo quiero que Dios se haga real en mi vida. ¿Levantaría su mano? Amén. Dios ve esa mano. ¿Quién más? ¿Levantaría su mano? Necesito a Dios en mi vida. ¿Levantaría su mano? ¿Quién levantó la mano? ¿Puede venir un momento? Venga un momento. Necesito que alguien me ayude. Una mujer que me ayude. Iglesia, ayúdale a amar. Iglesia, aún nosotros hemos experimentado el dolor, pero Él está con nosotros, hermanos. Ya queda poco. Vamos a ponernos en pie. Esta altar está abierto. ¿Por qué no pasa esta altar y empieza a adorar a nuestro Dios?